Presidenta Mónica Angélica Álvarez Nemer. Saludo con aprecio a las y los integrantes de la mesa directiva y a mis compañeras y compañeros diputados, así como al público que nos acompaña el día de hoy. La de la voz, diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que tengo conferidas, someto a la consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y a la Secretaría Ejecutiva de este organismo, para que sin dilaciones armonicen y emitan su normatividad interna para dar cumplimiento a las reformas en las materias de paridad de género y violencia política contra las mujeres, publicada el 24 de septiembre de 2020, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Uno de los grandes logros de las mujeres en la lucha por sus derechos está constituido por el reconocimiento y goce de sus derechos políticos. En nuestra entidad contamos con importantes avances legislativos orientados a garantizarlos. Tal es el caso de la reforma en las materias de paridad de género y violencia política contra las mujeres, publicada en la Gaceta del Gobierno el 24 de septiembre de 2020, mediante los decretos 186 y 187, que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución local, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Electoral, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Responsabilidades Administrativas, todas del Estado de México. Algunos de sus aspectos más relevantes son, a nivel constitucional, la incorporación del principio de paridad de género en la perspectiva de género como rectoras de la función del Instituto Electoral del Estado de México. La obligación de que las fórmulas para la asignación de diputaciones de representación proporcional se sujeten al principio de paridad de género. El establecimiento de la prohibición de utilizar en la propaganda electoral expresiones que contengan violencia contra las mujeres en razón de género. Se implementaron entre los requisitos para quienes aspiren a ser titulares de una diputación o del Ejecutivo, así como miembros del Ayuntamiento, el no tener condena ejecutoriada por delitos de violencia política en razón de género. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se facultó al IEM para solicitar el otorgamiento de medidas de protección a favor de las mujeres en materia de violencia política en razón de género y sancionar conductas que la constituyan. En el Código Electoral del Estado de México se señala la obligación de diversas autoridades, entre ellas el Instituto Electoral del Estado de México, de garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. La definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, considerando que las acciones u omisiones que la comprenden se basan en el género y se dirigen a las mujeres por el simple hecho de serlo, y que además las afecta desproporcionadamente y tienen un impacto diferenciado en ellas. Que los derechos político-electorales de las mujeres se deben ejercer libres de cualquier tipo de violencia. La obligación de los partidos políticos de destinar parte de los recursos de su financiamiento a mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las bases para aspirantes, candidatas y candidatos registrados de abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres. La creación de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para vigilar que las actividades de los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, a la Secretaría Ejecutiva del IEM se le ampliaron atribuciones para llevar el registro de antecedentes de los agresores sancionados judicial o administrativamente por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género en coordinación con las autoridades competentes. A la Dirección de Participación Ciudadana se le dio la atribución de capacitar al personal del instituto citado para atender la violencia política contra las mujeres, así como en igualdad sustantiva.
Se precisó que la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Instituto es el área encargada, mediante criterios transversales, de implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría del Instituto en términos de las disposiciones aplicables. Se dio origen a la Unidad Técnica para atender la violencia política contra las mujeres, cuya función principal consiste en dar apoyo, asistencia y asesoría a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género. Se estableció expresamente que cuando se considere que se actualiza algún presupuesto de violencia política, deberá iniciarse el juicio para la protección de los derechos político-electorales local de la o el ciudadano. Se reconocen como infracciones electorales el menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres o incurrir en violencia política. De acuerdo a su gravedad, se implementaron sanciones como la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, entre otras. A pesar de la relevancia de estas nuevas disposiciones que entraron en vigor el 25 de septiembre de 2020, que tienen como objetivo lograr que las mujeres disfruten de una vida libre de violencia política en razón de género, este derecho no se ha materializado, ya que existen resistencias dentro de las instituciones para darles cumplimiento. Tal es el caso del Instituto Electoral del Estado de México, quien a la fecha no ha armonizado u homologado su normatividad interna a esta reforma, como son su reglamento interno del Instituto Electoral del Estado de México, el reglamento de comisiones del Consejo General, el reglamento para la substanciación de los procedimientos sancionadores y su manual de organización. Aunado a lo anterior, en perjuicio de los derechos político-electorales y humanos de las mujeres, existen acciones pendientes de implementarse en el instituto, como lo son la creación de la Unidad Técnica para atender la violencia política contra las mujeres, la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y, en su defecto, la aplicación a la del Instituto Nacional Electoral. El protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral y, en su caso, difundirlo al interior del instituto. La capacitación permanente a integrantes de los partidos políticos en materia de paridad y violencia política en razón de género. La emisión de lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en los procesos electorales de diputaciones y ayuntamientos. El reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Mientras no se dé cumplimiento a lo anterior, se estará consolidando un obstáculo para que las mujeres vean materializado su derecho de no ser violentadas políticamente y se les estará impidiendo acceder o permanecer en los espacios políticos, que por ley deben estarles garantizados. Además de que su acceso a la justicia política electoral se continúa mermando por la falta de lineamientos y capacitación del personal encargada de ello, dando como consecuencia que dichas omisiones del órgano electoral local desemboquen en la no iniciación de procedimientos para los casos de violencia política o que cuando se inicien no logren llegar hasta una sentencia, por ser desechados o calificados como improcedentes. Y para el caso de aquellos asuntos que sí llegan a una sentencia definitiva, las mismas sean injustas, al imponerse, como hasta ahora sucede, a quienes son sancionados por estos hechos, disculpas públicas poco profundas que no garantizan el goce de sus derechos, reforzando con ello la impunidad en la materia. Por lo que se somete a consideración de esta Asamblea para su aprobación el presente proyecto de punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones, inciso A,
cumpla con la creación de la unidad técnica para atender la violencia política contra las mujeres, a que hace referencia el artículo 201 ter del Código Electoral del Estado de México. Inciso B, armonice y o emita, según sea el caso, la reglamentación interna, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarios para dar cumplimiento a los decretos 186 y 187, expedidos por la legislatura, publicados en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 24 de septiembre de 2020, en las materias de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género. Segundo, se exhorta al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México para que lleve a cabo el registro de antecedentes de los agresores sancionados judicial o administrativamente por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género en coordinación con las autoridades competentes. Transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de abril del año 2022. Solicitando se dispense su trámite por ser de urgente y obvia resolución, toda vez que por la proximidad del proceso electoral que dará inicio en la primera semana de enero del año 2023, es apremiante que el Instituto Electoral del Estado de México cuente sin dilaciones con la normatividad y los mecanismos que hagan factible el cumplimiento de los decretos 186 y 187, expedidos por esta legislatura en las materias de paridad de género y violencia política en razón de género, para garantizar el acceso de las mujeres a la vida política en condiciones libres de violencia y nuestro derecho de ser partícipes de forma activa, con voz y voto en la vida política de nuestro Estado. Es cuanto, Presidenta.